Había una vez un granjero llamado José, que vivía en una tierra árida y polvorienta en medio del desierto. Llevaba décadas cultivando esa tierra ingrata bajo un sol abrasador, pero la tierra era tan seca que parecía imposible que algo pudiera crecer allí. José se levantaba cada mañana antes del amanecer, cuando el frío de la noche aún calaba los huesos. Salía de su pequeña cabaña de adobe y contemplaba los campos agrietados que se extendían frente a él. Una brisa helada levantaba el polvo en remolinos y José entrecerraba los ojos, protegiéndose del viento que amenazaba con reducir la tierra a un erial. Año tras año José araba la dura tierra una y otra vez. Sus manos curtidas empuñaban el arado con fuerza, abriendo surcos en la corteza reseca. Luego esparcía las semillas, cubriéndolas con una delgada capa de polvo. Regaba la tierra con el agua que acarreaba en cubos desde un pozo lejano, pero el sol abrasador secaba la tierra rápidamente y la escasa agua se evaporaba antes de que las semillas pudieran germinar. Los otros granjeros de la región se reían de los esfuerzos de José. Le decían que estaba loco, que ninguna semilla podía brotar en ese desierto, pero José no perdía la esperanza. Tenía fe en que si trabajaba lo suficientemente duro, un día la tierra florecería. Así que todos los años volvía a intentarlo, bajo el ardiente sol, soportando las burlas con paciencia. Cuando caía la noche, José regresaba a su cabaña, exhausto pero sin rendirse. Se lavaba la tierra y el sudor del rostro y las manos curtidas. Comía una sencilla cena y se dormía soñando con el día en que los campos reverdecerían. Y a la mañana siguiente, comenzaba de nuevo. Los años fueron pasando y José envejeció trabajando la ingrata tierra. Su espalda se encorvó por el duro trabajo y su rostro se llenó de arrugas. Pero seguía empuñando el arado cada amanecer, abriendo surcos en la tierra agrietada, esparciendo sus semillas cuidadosamente. Sus vecinos murmuraban que José había enloquecido, que estaba malgastando su vida en una causa imposible. «Esa tierra está muerta», le decían. «Nunca va a florecer. Ríndete ya, viejo necio». Pero José hacía oídos sordos y seguía firme en su misión. Cada noche, José se arrodillaba junto a su catre y le pedía a Dios que le enviara la lluvia para hacer germinar las semillas. Y luego caía en un sueño intranquilo, donde las nubes de polvo se transformaban en tormentas que hacían brotar raíces y tallos de la tierra resquebrajada. 10 años pasaron sin que cayera una sola gota de agua del cielo. El sol calcinaba la tierra día tras día, convirtiéndola en un mar de grietas y polvo. José araba y sembraba, pero los surcos permanecían vacíos, burlándose de sus esfuerzos. Los demás granjeros habían renunciado hacía tiempo y partido en busca de tierras más generosas, pero José perseveraba. Una mañana, cuando el sol despuntaba en el horizonte teñido de rojos, José salió de su cabaña apoyándose pesadamente en su bastón. Miró los campos agrietados y una lágrima surcó las arrugas de su rostro curtido. «Solo una cosecha más», se dijo con voz temblorosa. Tomó su arado y abrió un surco, el último de su vida. Sus manos encallecidas esparcieron las semillas por última vez, y girando la vista al cielo, José susurró: «Por favor, Dios, sálvame de morir sin ver la tierra florecer». Esa noche José no durmió. Se quedó contemplando el techo de adobe de su cabaña, pensando que esos campos polvorientos serían su tumba. Por la mañana, antes del alba, sus ojos cansados se cerraron finalmente, y en su sueño vino la lluvia, gloriosa y fresca, humedeciendo la tierra resquebrajada. A la mañana siguiente José se levantó con el alba como de costumbre. Mientras se lavaba la cara y las manos agrietadas, pensó en abandonarlo todo y marcharse, pero algo dentro de él se resistía a rendirse. «Un año más», se dijo, «solo uno más». Salió a los campos cuando el sol despuntaba en el horizonte. El cielo estaba despejado, sin una nube. La tierra crujía bajo sus pies. José respiró hondo, tomó su arado y abrió el primer surco del día. Sus vecinos ya estaban en sus campos. Al ver a José, comenzaron a murmurar. «Ahí va otra vez el necio», dijo uno en voz alta. «Tierra muerta, esfuerzo perdido», se burló otro. José hizo oídos sordos y continuó arando. Trazó surco tras surco bajo el sol infernal. Le dolían la espalda y los hombros, pero no se detuvo. Cuando hubo terminado, esparció las semillas con esmero. Las cubrió con una fina capa de polvo seco y las regó con su exigua ración de agua. Los otros granjeros reían y hacían comentarios hirientes. Decían que José había enloquecido, que estaba malgastando su vida en una causa imposible. Pero José siguió impasible en su labor. Que hablaran, ninguna palabra haría mella en su obstinada perseverancia.
Esa noche, después de cenar su humilde platillo, José se arrodilló junto a su catre, juntó las manos agrietadas y elevó una plegaria silenciosa. Le pidió fuerzas para continuar, aunque todos lo creyeran un necio, y ruego que, si era su voluntad, la tierra al fin floreciera. Pasaron los días y los campos de José permanecieron yermos como siempre. El sol calcinante agrietaba más la tierra cada día, pero cada mañana José salía antes del alba a trabajar bajo los chorros incandescentes. Un mediodía, cuando el sol caía a plomo sobre los campos agostados, José se detuvo a descansar. Vio a lo lejos las tierras de sus vecinos, verdes y exuberantes, y por primera vez experimentó una duda. ¿Y si tenía razón? ¿Y si era un necio por persistir? José meneó la cabeza con vehemencia, espantando esos pensamientos. Había ido demasiado lejos para abandonar. Aunque todos lo creyeran un loco, él se mantendría firme. Si esa tierra podía redimirse, él sería el hombre que lograra el milagro. Así que José siguió cultivando, día tras día, bajo el ardiente sol del desierto. Ignorando el escepticismo, hizo oídos sordos a las burlas, y por las noches regaba esa tierra y rezaba para que germinara. Mantuvo la esperanza viva en su corazón. 2 años después, las manos de José estaban surcadas de callos y ampollas que sangraban. Su espalda se había encorvado aún más por el trabajo, pero en sus ojos todavía habitaba un brillo tenaz. Se aferraba a esa tierra con la terca convicción de que algún día vería brotar la vida de sus entrañas. Y una mañana ocurrió el milagro. El cielo se oscureció de pronto. Retumbaron truenos en lontananza. Un viento huracanado levantó nubes de polvo. Y luego, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. La lluvia caía con fuerza sobre los campos agrietados. Gruesas gotas impactaban levantando pequeñas nubes de polvo. José permanecía inmóvil, con la mirada fija en el cielo y los brazos extendidos. Su rostro surcado de arrugas se contrajo en una mueca de alegría. «Gracias, Señor», susurró, mientras la lluvia empapaba su ropa y resbalaba por su piel. Era un aguacero torrencial, la tan esperada salvación para esa tierra sedienta. José cerró los ojos y dejó que el diluvio lo purificara, llevándose el polvo y el sudor de tantos años bajo el sol abrasador. Los truenos retumbaban sobre los campos que comenzaban a inundarse. El arado de José quedó medio enterrado en el barro. Pero a él no le importó. Abrió los brazos y giró riendo bajo la lluvia, como un niño disfrutando un día de juegos. Sus vecinos habían huido a refugiarse, maldiciendo la tormenta que arruinaría las cosechas. Pero José danzaba dichoso bajo el aguacero. Que arrase con todo, pensaba extasiado. Que las nubes descargaran su ira y lavaran esa tierra de toda esterilidad. La tromba de agua duró toda la noche y continuó durante el día siguiente. Los campos de José se anegaron por completo. El lodo cubría los surcos que con tanto esfuerzo había abierto. Pero él contemplaba maravillado ese lodazal fértil. Cuando la tormenta amainó al fin, salió el sol tímidamente entre nubarrones. José recorrió sus campos enlodados y vio migrar a las nubes una última vez. «Adiós, amigas mías», les dijo. «Gracias por traer la salvación». Los días siguientes fueron de arduo trabajo. Había que reparar todo lo que la tormenta había destrozado. José reconstruyó el corral demolido, aseguró el techo de paja de su cabaña y volvió a abrir los surcos tapados por el cieno. Sus manos encallecidas empuñaron una vez más la pala. Bajo el sol inclemente, José removió el fango para dejar al descubierto los surcos con las semillas. Trabajó sin descanso, con la espalda doblada y el sudor corriendo por su frente. Al caer la noche, José se dejaba caer exhausto sobre su catre, pero el cansancio era dulce, porque sabía que esa tierra ya no era la misma. Había sido renovada, purificada por la lluvia torrencial, y brotaría vida allí, donde antes solo imperaba la aridez. Los brazos doloridos y la espalda molida no lo detuvieron. Todas las mañanas salía antes del alba a seguir rescatando sus campos del lodazal. Bajo el sol calcinante, José perseveraba sin importarle el agotamiento, hasta dejar los surcos limpios y los campos listos. La noche que finalizó su labor, José se durmió con una sonrisa en los labios agrietados. Había cumplido su misión. Ahora dependía de la tierra redimida hacer germinar las semillas que con tanta fe había plantado. Cerró los ojos y su respiración se aquietó. Y José soñó con campos exuberantes de dorado trigo mecido por el viento. 2 semanas después del diluvio,
Los primeros brotes asomaron tímidamente por la tierra húmeda. Eran solo unos centímetros de delicado verdor naciendo de los surcos lodosos. Pero para José fueron como los retoños más hermosos que hubiera visto jamás. Se arrodilló y acarició con devoción esas frágiles plantitas que luchaban por abrirse paso. Lágrimas de emoción y alivio brotaron de sus ojos y regaron la tierra al lado de las diminutas matas. «Lo logré», murmuró José con la voz quebrada. Tantos años de tenaz esfuerzo al fin eran recompensados. La vida emergía de ese fango, superando toda adversidad. Un sollozo surgió de lo más hondo de su pecho. El milagro se había obrado ante sus ojos. Los brotes crecieron rápidamente, alimentados por la tierra húmeda y nutritiva. En pocas semanas los campos de José se cubrieron de exuberante vegetación. Los tallos verdes se mecían con la brisa como olas de vida emergiendo del fango redimido. José recorría todos los días sus campos rebosantes de plantas jóvenes y lozanas. Las acariciaba con ternura, orgulloso de los frutos de su perseverancia. Después de tanto tiempo brindando sus cuidados a esa tierra ingrata, ahora ésta le devolvía con creces el esfuerzo. Cuando sus plantas necesitaban agua, José acarreaba el vital líquido desde el pozo más cercano. El sol abrasaba y él regaba pacientemente surco por surco para que ninguna mata se marchitara. Luego pasaba horas arrancando las malezas que amenazaban con sofocar los brotes. Por las noches, antes de dormir, salía nuevamente a sus campos a contemplar las plantas durmiendo bajo la luz de la luna. Las contaba como un padre cuenta a sus hijos antes de acostarse. «¡Qué rápido han crecido!», pensaba enternecido. Con el paso de las semanas, las matas se transformaron en plantas adultas que llegaban hasta la cintura de José. Vastos campos de verdor ondeante ocupaban el paisaje hasta donde alcanzaba la vista. El milagro de la vida cobijada donde antes solo imperaba la muerte. Una mañana, mientras recorría los sembradíos examinando las espigas a punto de madurar, José se percató de una figura que se acercaba. Era uno de sus vecinos, aquel que más se había burlado de sus esfuerzos. El hombre se detuvo frente a José, atónito. Con los ojos muy abiertos miraba los campos rebosantes sin poder creerlo. José sonrió para sus adentros, pero no dijo nada. Dejó que su vecino observara en silencio los frutos de su perseverancia. Finalmente el hombre habló. «Nunca pensé que lo lograrías», confesó. «Me equivoqué contigo, José. Perdóname por no haber tenido fe». José asintió con benevolencia y le estrechó la mano. No guardaba rencores hacia quienes no habían creído en él. Pronto, otros vecinos curiosos se acercaron también a ver el prodigio obrado en esas tierras que consideraban muertas. Todos quedaban boquiabiertos y le pedían disculpas a José por haberse burlado de su empeño. Él los perdonó de corazón. No necesitaba más satisfacción que ver sus campos rebosando vida. El día de la cosecha llegó soleado y glorioso. José cortó las espigas doradas con el pecho hinchado de orgullo. Depositó las gavillas en su carreta, que crujió bajo el peso de la abundante cosecha. Los graneros de José se llenaron a rebosar con el fruto de sus fatigas. Aquella noche, José cenó pan recién horneado con el trigo de sus tierras. Comió despacio, saboreando el milagro en cada bocado. Luego salió a mirar sus campos vacíos y yertos. Pero estaban descansando, reponiendo fuerzas en el seno generoso de la tierra que había resucitado. Cuando llegó la época de arar y sembrar nuevamente, José lo hizo con renovadas energías. Ya no era un hombre decrépito, sino más bien se sentía rejuvenecido. Canturreaba alegremente mientras abría surcos en la tierra flexible y oscura que había aprendido a ser fértil. Sembró cantidades triples de semillas, pues ahora sabía que toda brotaría. Regó con agua sobrante y eliminó con paciencia las malezas. Cuidó de cada planta como un padre cuida de sus vástagos, mimándolas, velando su crecimiento. Y una vez más, la tierra redimida dio frutos abundantes. José cosechó más de lo que sus graneros podían albergar. Tuvo incluso para ayudar a vecinos menos afortunados que habían perdido sus cultivos. Compartió sin envidia, pues la tierra había sido generosa con él. Cuando al fin el otoño llegaba, los campos quedaban otra vez desnudos y silenciosos. José los recorría sintiendo bajo sus pies los nutrientes que la cosecha había devuelto. La buena tierra solo esperaba una vez más brotar cuando llegara su tiempo, como un ciclo eterno, de muerte y resurrección. Los años fueron pasando y José continuó cultivando la tierra que había resucitado. La primavera traía lluvias que reverdecían los campos
y el otoño los teñía de dorado antes de dejarlos en reposo. José sembraba y cosechaba, una y otra vez, en un ciclo sin fin. Su espalda se encorvó aún más por el trabajo y el paso de las décadas. Sus manos se llenaron de más callos y cicatrices, pero a sus ojos siempre regresaba el mismo brillo cuando veía los brotes tiernos asomando de la tierra redimida, la ilusión renovada cada año. Los antiguos vecinos que se habían burlado de él ya no estaban, algunos habían muerto y otros emigraron en busca de mejores tierras, pero José permaneció anclado a ese pedazo de tierra que con sus manos había transformado. Las nuevas generaciones lo respetaban como a un sabio. Acudían a él en busca de consejos para cultivar sus propios campos. José los guiaba con paciencia, revelándoles los secretos de la semilla, el surco y la espiga dorada. Su conocimiento se transmitió de padres a hijos. Con el paso de los años, José tuvo que hacerse a un lado y dejar que manos más jóvenes y vigorosas tomaran las riendas de las labores. Ya no podía manejar el arado ni levantar las pesadas gavillas de la cosecha. Su cuerpo estaba demasiado gastado, pero nunca abandonó por completo sus amados campos. Todas las mañanas salía apoyándose en su bastón a recorrer los sembradíos. Revisaba que todo estuviera en orden, que las plantas crecieran sanas y fuertes. Ningún detalle escapaba a sus ojos de anciano experimentado. Cuando llegaba la época de la siega, José amontonaba las espigas en gavillas, como cuando era joven. Llenaba sus pulmones del aroma del trigo maduro y sus dedos tocaban con ternura los granos dorados. Sonreía satisfecho al ver los abundantes frutos. Llegó el momento en que José ya no pudo salir todos los días a los campos. Sus piernas no respondían bien y pasaba largas horas sentado en un rincón al sol. Añoraba sentir la tierra bajo sus pies y el viento acariciando los tallos balanceantes. Pero José nunca se quejó ni se lamentó por su suerte. Había cumplido su misión en la vida y se iba en paz. Cuando al fin le llegó la hora de partir, exhaló su último suspiro mirando por la ventana sus amados campos verdes mecidos por la brisa, y una sonrisa se dibujó en su rostro marchito al despedirse de su tierra redimida. La historia de José nos enseña el valor de la perseverancia y la fe en nuestras convicciones, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Durante años, José dedicó su vida a cultivar una tierra que todos consideraban muerta, soportando el escepticismo y las burlas de quienes no creían que lograría hacerla florecer. Pero él persistió, regando la árida tierra y cuidando cada brote como si fuera su hijo. José nunca perdió la esperanza, aun cuando sus vecinos se rieron de sus vanos esfuerzos. Su tenacidad fue finalmente recompensada con campos exuberantes de dorado trigo. La transformación de esta tierra nos recuerda que, con dedicación y paciencia, se pueden lograr incluso los objetivos que parecen imposibles. Donde otros solo veían esterilidad, José visualizaba potencial. Enfocó toda su energía no en lo que ese pedazo de tierra era, sino en lo que podía llegar a ser. Y con sus manos encallecidas obró el milagro, convirtiendo el polvo en vida. José entendió que, para que la tierra dé frutos, primero había que trabajarla con esmero y cubrirla de cuidados. No se rindió ante la adversidad, sino que perseveró año tras año, labrando surcos donde al principio solo crecían rocas. Regó con las escasas gotas de agua que tenía, sin perder la esperanza de que algún día llovería. Apartó las piedras y malezas que amenazaban con marchitar los frágiles brotes, y protegió cada tallo como si fuera su propio hijo. Su historia también nos enseña el valor del perdón. Cuando quienes lo habían criticado y menospreciado vinieron a maravillarse de sus campos rebosando vida, José no les guardó rencor. Abrió su corazón para perdonarlos, sin necesidad de que reconocieran que se habían equivocado con él. Demostró que cuidar la tierra y hacerla prosperar era recompensa suficiente para un hombre humilde pero de espíritu inquebrantable. Al final de sus días, José partió en paz sabiendo que su legado perduraría. No solo había transformado un erial en territorio fértil, sino que también transmitió sus conocimientos a las nuevas generaciones. Los frutos de sus fatigas alimentarían a muchas familias, incluso cuando él ya no estuviera en este mundo. José se marchó con la certeza de que su tierra seguiría siendo próspera y generosa. Su historia nos invita a cultivar esa fuerza interior que nos permite transformar lo marchito en fértil, lo imposible en realidad. José entendió que somos jardineros de nuestro destino y que, con perseverancia y fe, podemos lograr que incluso el terreno más agreste dé frutos abundantes. Dejó un mensaje de esperanza. Si tenemos un sueño y dedicamos nuestras vidas a nutrirlo y protegerlo, algún día veremos los milagros que puede obrar nuestra tenacidad.
Más allá de su determinación, lo que realmente nos inspira de José es su inquebrantable espíritu optimista. Aún en las circunstancias más desalentadoras, él eligió ver posibilidades donde otros solo veían esterilidad. José no permitió que el escepticismo ajeno contaminara la visión de prosperidad que él tenía para esa tierra. Frente a los pronósticos derrotistas, él plantó semillas de esperanza, y cuando llegaron las lluvias después de años de sequía, José recibió el milagro con los brazos abiertos, como quien abraza a un amigo largamente esperado. Su historia nos recuerda que si queremos que la vida florezca a nuestro alrededor, primero debemos cultivarla en nuestros corazones. José estaba convencido de que, con su empeño, podía transformar ese yermo polvoriento en territorio fértil. Esa certeza inquebrantable lo inspiró a persistir cuando otros ya habrían renunciado. José no maldijo la sequía, sino que aprendió a esperar con paciencia la llegada de las lluvias. No culpó a la tierra por ser estéril, sino que la cubrió de cuidados hasta revertir su aridez. En vez de condenar su suerte, abrazó la visión de los campos que podrían nacer con su perseverancia. Así, esta historia nos invita a sacar a la luz la fertilidad innata en nosotros y en el mundo que nos rodea. Debemos identificar posibilidades aún en los parajes más áridos y cultivar la esperanza de que florecerán si les brindamos los cuidados adecuados. Como José, persistamos regando los surcos aun cuando no germinen de inmediato, y mantengamos viva en nuestro interior la visión de la cosecha que vendrá. Lo que más conmueve del periplo de José es la nobleza y dignidad con la que enfrentó la adversidad. Aun cuando tuvo todo en contra, trabajando una tierra que parecía no tener remedio, él perseveró con la frente en alto y sin dejarse abatir. José entendió que el valor de una persona no se mide por los frutos inmediatos de su trabajo, sino por su entereza ante la mala fortuna. Aunque los demás lo tildaran de necio y sus esfuerzos no produjeran resultados, él no se rindió ni perdió su sentido de propósito. La dignidad de José residía en mantenerse firme en sus ideales, aun cuando fueran objeto de burlas. No requería la aprobación ni la validación de nadie más. Él había decidido consagrar su vida a cultivar esa tierra y ninguna adversidad lo haría claudicar. Incluso en los momentos más desalentadores, cuando la sequía marchitaba todo brote, José conservaba intacta su humanidad. No se volvió amargado, sino que aceptó esos desafíos con gracia y optimismo. Entendía que su labor trascendía la simple productividad material. Así, la entereza de José ante la mala fortuna nos enseña que la verdadera derrota no está en los fracasos externos, sino en perder la brújula interna que guía nuestro propósito. La gran victoria de José fue nunca abandonar sus ideales, aun cuando fueron puestos a prueba una y otra vez. Me llevo una gran enseñanza sobre la importancia de no rendirse ante la adversidad y creer firmemente que nuestros sueños pueden hacerse realidad, por improbables que parezcan. José me ha recordado que con tenacidad, optimismo y trabajo duro, podemos cultivar milagros allí donde otros solo ven esterilidad.